El final de Shingeki no Kyojin es un caso complicado, es un caso muy particular, porque como pasa siempre con todas las películas, con todas las series, con todas las historias, no se puede satisfacer a todo el mundo, no se puede cumplir con los deseos de todo el mundo. Pero en el caso específico de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, es un caso muy particular porque la trama siempre se caracterizó por tener muchos giros inesperados y muchas vueltas inesperadas, y el final no estuvo exento de esas características. Así y todo, personalmente soy de la opinión de que el final está perfectamente pensado y perfectamente ejecutado, y defiendo ese final porque pienso que es leal con las ideas y con los conceptos que se van trabajando a lo largo de la serie, y sobre todo con la idea que se quiere comunicar, con la obra en general. En este video voy a estar explicando por qué pienso eso. Shingeki no Kyojin es una obra que plantea diferentes temas desde diferentes perspectivas, pero todos esos temas van a ser englobados dentro de una sola gran temática que va a tomar forma en un dilema que va a necesitar una resolución. Y justamente el final nos va a hablar de cuál es esa resolución. Antes de seguir viendo, voy avisando que va a haber, desde este punto en adelante, va a haber spoilers sobre todo Shingeki no Kyojin, así que si no la viste, y sobre todo si no viste el final, te sugiero que no sigas viendo este video. O lo sigas viendo bajo tu propio riesgo. ¿Cómo juzgamos si el final es satisfactorio o no? ¿Cómo juzgamos si es un buen final o no? Primero que nada vamos a definir cuál es la temática. Como había dicho anteriormente, la temática de Attack on Titan se puede ver como una dicotomía. Es el contraste entre la libertad y el encierro. Son los dos conceptos que están en puja constantemente a lo largo de toda la serie. Y la libertad representa el conocimiento, la verdad. Y el encierro representa la mentira. Y cada uno tiene sus consecuencias. Podemos interpretar que la serie habla de la libertad y del encierro en dos niveles. Uno, el nivel literal, y el otro, el nivel metafórico. Y cada uno de los niveles de las temáticas los vamos a ver. Uno representado a través de los personajes, y el otro representado a través de las ideas que comunican esos personajes a través de sus actos. El sentido literal de la libertad se puede ver en el objetivo de Eren, que es la esencia de la vida misma, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de existir en una forma libre y completamente irrestricta. Eren sabe que lograr su objetivo, el de tener la libertad, va a implicar llegar al conocimiento de cómo funciona su mundo y por qué funciona de esa manera y por qué las cosas son como son. La falta de libertad es el encierro porque cuando uno está encerrado, vive en una mentira, vive en el desconocimiento, vive en la ignorancia. Y cuando uno vive en la ignorancia, no puede tomar decisiones porque no sabe cuáles son las consecuencias de los actos que hace ni de las decisiones que toma. Entonces, vivir en ignorancia es vivir en encierro. Desde luego, estos son temas que vienen apareciendo en la ficción y en la filosofía y en la literatura desde el principio de los tiempos, desde el principio del pensamiento del ser humano. El conocimiento, la libertad, siempre se asocia con la iluminación porque justamente es el acceso a la libertad. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. Es el acceso a salir al sol y conocer la realidad por lo que es. Es justamente de lo que nos hablaba Platón con el mito de la caverna, en el cual aquellos que estaban encerrados, aquello que pensaban que era el mundo, era una burda imitación del mundo, era una mentira. Y aquellos que se atrevían a salir y ser iluminados por la luz del sol eran los que accedían a la verdad. O mismo en el caso de Adán y Eva, ellos vivían en el encierro, vivían en el jardín del Edén, rodeados de la mejor vida que podrían desear. El único mandato que les había dejado Dios era que no podían comer del fruto del conocimiento. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Justamente comer de ese fruto. Y el castigo que tuvieron que pagar fue no poder vivir más en el jardín del Edén. Ese es el precio de la libertad. Otros autores que también trataron estos mismos temas son Friedrich Nietzsche y Immanuel Kant. Sinceramente nunca supe cómo se pronunciaba Nietzsche. Yo soy bastante bruto, le digo Nietzsche. Friedrich Nietzsche.
En el caso de Kant, un concepto que él acuñó es el concepto de la iluminación. La iluminación es alcanzar la mayoría de edad, pero la mayoría de edad obviamente, no en un sentido literal, sino en un sentido metafórico, en el sentido de llegar a adulto significa hacerse cargo de la propia vida y de las decisiones que uno toma y de los actos que uno comete. Mientras uno no llegue a esa iluminación, siempre va a vivir bajo el refugio, bajo el cobijo de los padres. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Shingeki no Kyojin? En esta historia, tanto en un sentido literal como en un sentido connotado, los muros son Dios. Son Dios en el sentido literal porque hay una religión que alaba a los muros como dioses, y son Dios en un sentido connotado por lo que representan para la gente dentro de ese universo. Por un lado, le dan a la humanidad cobijo, le dan a la humanidad protección contra las amenazas del mundo exterior, específicamente los titanes, pero al mismo tiempo nos encierran contra la verdad. Mientras uno viva dentro de las murallas, nunca va a poder acceder a la verdad sobre el mundo. La verdad está en los titanes. Pero justamente eso es lo que son los titanes. Los titanes son la verdad. En el momento en que cada uno de ellos lucha contra un titán, está enfrentando cara a cara la verdad. Por eso, y acá, dentro de lo que estamos hablando, voy a hacer un breve paréntesis. Cuando en Shingeki no Kyojin se habla sobre la titán fundadora y sobre cómo despertó originalmente sus habilidades, me he encontrado con que se cuestiona sobre que no hay ninguna explicación sobre, al fin de cuentas, qué son realmente los titanes. Es decir, se explica cómo empezaron a formar parte de un grupo específico de seres humanos, la gente de Ymir, pero nunca se dice de dónde salió realmente ese organismo. A mí no me hace ruido, y no me parece que realmente necesite explicación, porque como venía diciendo antes, la explicación es que los titanes son la verdad. Al final de cuentas, si son titanes, si son seres gigantescos, o si son seres, o si al final hubieran sido seres minúsculos que pican los tobillos, no importa realmente. Lo que importa es que ellos dentro de la historia representan la verdad. Los personajes están interactuando con la verdad cuando entran en contacto con ellos. No hay más verdad que esa. Como venía diciendo antes, los muros dentro de los que viven los Eldianos de Paradis representan a Dios. Representan aquello que nos encierra dentro de una mentira. Y salir de esos muros representa desafiar lo establecido, desafiar a Dios y salir a buscar la verdad. Es decir, buscar la iluminación, buscar la mayoría de edad. Tendremos a lo largo de la historia 3 datos que van a ser sumamente relevantes para comprender cabalmente el final. Primera verdad. Mientras las mentiras sigan existiendo, la gente de Paradis jamás será libre. ¿Cuáles son esas mentiras? La mentira de que los Eldianos de Eldia son demonios implacables sedientos de sangre y de que el resto del mundo tiene la obligación moral de destruirlos, porque no se puede razonar ni se puede convivir con ellos. La verdad de que los Eldianos de Paradis son seres humanos comunes y corrientes, como cualquier otro ser humano de cualquier parte del mundo, es una verdad que el gobierno de Marley no puede permitir que salga a la luz, porque la mentira que ellos sostienen es lo que sostiene la guerra. Entonces, en el caso de esta primera verdad de la que venimos hablando, Eren sabe que la única alternativa es la guerra, porque Marley jamás va a estar dispuesto a reconocer la humanidad de los Eldianos. Segunda verdad, el gobierno de Marley es secretamente manejado por una familia de Eldianos. Cuando conocemos a la familia Tibur, el Marleyano, que es el comandante de las fuerzas de guerreros eldianos, nos revela un dato importantísimo. El dato de que en realidad la familia Tibur es la que maneja el gobierno de Marley. Aún cuando los Eldianos de Paradis pudieron salir de los muros, explorar toda la isla y finalmente descubrir que viven en un mundo lleno de otros seres humanos y lleno de otros continentes y llenos de otros países, en el momento que descubrieron eso, descubrieron que en realidad, aunque hayan, entre comillas, vencido a los titanes y los muros ya no sean necesarios, de todas maneras siguen viviendo dentro de una mentira. Lo que pasa es que ahora la mentira tiene una escala más grande. Pero, así como dentro de Paradis
la mentira y la verdad eran controlados por el gobierno de Paradis, cuando finalmente lograron salir de eso y salir al mundo, terminaron descubriendo que la verdad y la mentira siguen siendo controlados por los mismos eldianos. Entonces, la serie, el autor, Hajime Isayama, lo que nos está queriendo decir es que los seres humanos somos los que creamos nuestras propias mentiras y nos encerramos en nuestras propias mentiras. El hecho de que los eldianos de Paradis siempre hayan sido encerrados por otros eldianos, lo que termina diciendo es que siempre vamos a vivir en ese ciclo de crear mentiras para hacernos la vida más fácil, entre comillas, a nosotros mismos. Esas dos verdades nos llevan finalmente a la tercera verdad, que es la más importante de todas. Eren finalmente descubre que mientras siga viviendo en ese mundo de mentiras, jamás va a conseguir la libertad. Hay una sola forma de conseguir la libertad, y es pagando el precio más alto: abandonar el mundo de las mentiras, la muerte. A partir del momento en que Eren finalmente descubre eso, su camino se vuelve más claro, pero no por eso menos doloroso. En el momento que Eren besó la mano de Historia, fue cuando llegó finalmente a esta verdad. Dicho todo lo anterior, finalmente llegamos al final. Y es el momento de preguntarnos, ¿es bueno el final? Cuando ocurrió la coronación de Historia, al entrar en contacto con ella, se despertaron todos los recuerdos que estaban presentes en el titán fundador que estaba dentro de Eren. Eren pudo ver toda la línea de tiempo antes de él y toda la línea de tiempo después de él. Y eso lo hizo descubrir algo terrible. Él era prisionero del destino que tenía que cumplir. Él era prisionero del titán fundador. Y mientras estuviera castigado por esa maldición, él nunca podría ser libre. ¿Habría cambiado algo si Mikasa hubiese correspondido al amor de Eren? No. Porque en el momento que Eren le hizo la pregunta, ya sabía cuál era la respuesta. Entonces, ¿por qué le preguntó? ¿Sería que Eren tenía la duda de si él estaría condenado a la soledad para siempre? ¿O sería Ymir hablando a través de él? Este último hito es muy importante, porque es una demostración no solo de que Eren es prisionero de Ymir, sino que además él mismo tiene un dilema. Seguir adelante con el plan de Ymir significará que Eren evidentemente es prisionero del titán fundador, es prisionero de la voluntad del titán fundador. Pero no seguir adelante con el plan va a significar que Marley va a ganar la guerra y que los amigos de Eren van a sufrir por eso. Y aquí finalmente llegamos a lo más interesante del asunto. Eren hace algo que ninguno de sus antecesores había hecho antes. Y justamente ese acto es lo que logra que el titán fundador sea derrotado y la historia se termine. Por el momento. Le otorga a sus amigos la libertad de tomar una elección. La elección de no hacer nada o de ir a detenerlo. Puede parecer poca cosa, pero ese pequeño acto de rebeldía, en esa instancia, cuando él ya sabe todo lo que va a pasar, es lo único que Eren realmente puede hacer por voluntad propia. Si él no tiene libre albedrío, permitir que otras personas sí lo tengan. A través de esta decisión, Eren finalmente ha logrado su meta, aunque sea solo un poquito. Se ha rebelado contra el encierro del destino. Ya veníamos hablando de que el encierro de Eren venía cambiando. Primero él estaba encerrado por los muros, luego estaba encerrado por los titanes, luego estaba encerrado por Marley, y finalmente encerrado por la voluntad del destino, encerrado por la incapacidad de tomar decisiones, porque todo ya está predestinado. El haber tomado la decisión de rebelarse contra eso y darle libre albedrío a otras personas es lo que finalmente ha garantizado que logre su meta, ser libre, tomar una decisión que lo libera del encierro. Luego de la muerte de Eren vemos que se termina la guerra, que está difícil todavía, pero están trabajando en lograr la paz. La isla de Paradis prolifera, crece y va pasando el tiempo y parece que finalmente se ha conseguido la paz. Duran tal vez unos 500 o 600 años y finalmente vemos que el conflicto vuelve a ocurrir y pasa algo muy interesante. Al igual que Ymir, un niño pequeño
entra en contacto con donde parece que va a estar el titán fundador. Muy probablemente para que todo el ciclo vuelva a ocurrir. Ahora, ¿por qué este final? Porque mientras la paz, mientras las sociedades se sigan construyendo sobre mentiras, la humanidad está condenada a repetir eternamente los mismos ciclos. ¿Por qué digo que la paz se construyó sobre una mentira? Porque entre los eldianos y los marleyanos construyeron la ficción de que el enemigo en común, el enemigo de toda la humanidad, era Eren, como el titán fundador, y Marley y Paradis habían unido sus fuerzas para detener al enemigo en común. Al igual que todo lo que se venía haciendo hasta ahora, construyeron una mentira en la que se pudiera refugiar todo el resto de la humanidad. Construyeron una mentira que era más cómoda y era mejor para la supervivencia de la humanidad, pero al final termina significando lo mismo que los muros y lo mismo que la mentira de que los eldianos son monstruos sedientos de sangre. Terminan siendo mentiras que construimos para poder proteger a la gente de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que mientras existan pueblos que tengan diferencias, siempre va a existir violencia. Pero el enemigo no es uno solo, un individuo, una nación, un monstruo, un titán. El enemigo es ficticio. En realidad el problema es que la humanidad siempre va a estar condenada al conflicto. Entonces, ¿podemos decir que los actos de Eren y de sus amigos realmente han servido para algo? ¿O al final la humanidad está destinada a siempre empantanarse en guerras en las que ven a sus adversarios como enemigos con los que no se puede razonar y que hay que destruir? Me parece a mí que las dos respuestas son correctas, y esa es la magia que hay en el final de esta historia. En efecto, la humanidad siempre va a estar condenada a volver a caer siempre en los mismos ciclos de violencia, porque mientras haya otra gente que percibimos distinta y que le tenemos miedo, siempre va a existir la violencia. Así que, dicho eso, ¿qué es lo que nosotros, como individuos, podemos hacer frente a ese escenario completamente adverso? Ser fieles a nuestra verdad, buscar siempre la verdad, no quedarnos con las mentiras que nos encierran, sino perseguir siempre el conocimiento y ser fieles a ese conocimiento. Luchar por la verdad, aunque eso nos cueste la vida. Si hacemos eso, y muy probablemente no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de aquellos que nos rodean y aquellos que amamos, que son lo más importante para nosotros. Volviendo a lo que hablamos al principio, si Shingeki no Kyojin trata sobre el dilema entre la libertad de la verdad o el encierro de la mentira, me parece que ante esta adversidad hay que luchar, porque si no luchamos, seguimos encerrados en las mentiras. Pero si luchamos, podemos ganar la libertad de la verdad. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Como siempre, si no estás de acuerdo, si querés comentar algo, lo que sea, no lo dudes, dejalo en los comentarios abajo. Y si te gustó el video, dale una me gusteada. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Y nos estaremos viendo la próxima. Chaito.